Amables televidentes, bienvenidos a Rescatemos a Boyacá. Hoy, gentilmente, nos acompaña y aceptó la invitación el senador de la República, exgobernador de Boyacá, exministro de Justicia, el doctor Jorge Eduardo Lozano, a quien saludo en Rescatemos a Boyacá. Muy buenas tardes, senador, bienvenido. Muy buenas tardes, Fernando, y un saludo cordial, efusivo, cariñoso. Para mí reviste grato honor el poder estar en este programa con ese título tan sugestivo y tan interesante, Rescatemos a Boyacá. Eh, Gracias a usted, senador. Quería hablar sobre muchas cosas relacionadas con la vida diaria del departamento y del país. Me sorprendió muchísimo que apareciera usted respaldando a el grupo político y especialmente a Gustavo Petro para la presidencia de la República. ¿Es eso cierto, cierto? Sí, 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 Fernando, no es nuevo. Si recuerdas, en la campaña presidencial pasada, en la segunda vuelta, también lo apoyamos y pues es cuestión de coherencia. Pienso que después de 200 años que yo siempre empiezo a contar desde la Constitución 821 de Cúcuta, después de 201 años, ya es hora de que el país tenga un gobierno alternativo, tenga un gobierno de centro izquierda, un gobierno en donde las clases populares que han sido las más olvidadas y las más ignoradas durante estos siglos, pues tengan la oportunidad un poco de ser reconocidas. Y por eso estamos ahí como un acto de coherencia y como un acto de solidaridad y gratitud con toda esta gente que tanto ha sufrido, con esos que no han tenido acceso a la tierra, todas esas madres cabeza de familia que no han tenido empleo, con esos campesinos y campesinas que sufren tanto, es decir, con esos sectores que seguramente Gustavo Petro sabrá reivindicar. Eh, sí, sorprendió a Boyacá y sorprendió al país porque usted como fundador que fue del Partido Verde no acompañó las tesis que seguramente no representa las mismas de Gustavo Petro Fajardo, ¿cierto? Nosotros fuimos abanderados y yo, uno de ellos, de que dejáramos en libertad a la Alianza Verde para que escogiera cualquiera de las opciones alternativas que a bien tuviera. Y entonces, pues la Alianza Verde no tuvo ni en esta consulta para la escogencia de candidatos a la presidencia de la República y pues estuvimos en libertad de escoger a quien quisiéramos, en el entendido de que no había un candidato dentro de la Alianza Verde que pudiera identificar nuestros propósitos, nuestros anhelos, nuestras esperanzas, y por eso entonces fue que en una direccional se dejó en libertad a todos los integrantes de la Alianza Verde para que escogiéramos el candidato que quisiéramos, Fernando. Senador, usted que fue ministro de Justicia, ¿quiere eso significar que el modelo Petro, el nuevo modelo de Petro que va a implantar en el país, no va a afectar las instituciones ni la propiedad privada, ni nada que tenga que ver con un cambio radical en el sistema? No, esa es una de las herramientas que siempre utilizan los partidos tradicionales. Yo siempre recomiendo un libro que es muy interesante de Guillermo Ferro, un politólogo italiano, se llama El poder, y él allí plantea cómo el miedo de los instrumentos más eficientes y más eficaces para ganar en política. Y sobre todo desde hace 20 años hacia acá, nosotros nos llevan de miedo en miedo. Entonces, primero fue el miedo
al narcotráfico, se solucionó un poco eso en política, entonces después fue el miedo a las FARC, se hizo el proceso de paz, buscaron otro miedo, y ahora a base de tantas y tantas mentiras pretenden hacer sentirnos miedo. Gustavo Petro jamás ha dicho que va a acabar con la propiedad privada, que va a acabar con la economía de mercado, o que va a fiar, o que va a repartir las casas de los que no necesitan una o dos habitaciones, o que le va a quitar la tierra a los campesinos y campesinas. Por el contrario, él lo que ha dicho es que es necesario que campesinos y campesinas tengan acceso a la tierra, y hay que luchar por eso. Lo que pasa es que pues un gobierno como el de Gustavo Petro seguramente impulsará algunas acciones importantes, como por ejemplo una reforma tributaria progresiva en donde el 1 o 2% de quienes no pagan impuestos en este país, pues que los paguen, que se acabe con tanta exención en tributaria, que los que están explotando petróleo paguen impuestos. Tú sabes, Fernando, que las petroleras tienen alrededor de un 80% de exenciones de impuestos, y no es cierto que ellos sean los que más puestos de trabajo producen. Ellos producen alrededor de 150.000 puestos de trabajo, mientras que la economía campesina, por ejemplo, esa economía que está integrada por 1.600.000 familias, dueñas y dueños de pequeños predios, producen alrededor de 3.200.000, generan 3.200.000 empleos o autoempleos. ¿Cuál de esos dos sectores debe prevalecer? Pues el que más genere empleo. Y entonces por eso es hora de colocarle atención a otros sectores. Pero todo eso es mentira, todo eso es mentira de que va a expropiar y de que va a acabar con la propiedad privada. Eso en un país y en una democracia como la nuestra es absolutamente imposible. Sí, yo pienso lo mismo, senador, que se pueda expropiar de manera caprichosa por los gobernantes de turno. Entonces significa, senador, que Boyacá con Gustavo Petro va a tener un cambio y por fin la clase campesina, que es la más afectada siempre en todos los gobiernos, va a tener el apoyo decidido del gobierno central y desde luego usted me casa de él para que los boyacenses, especialmente nuestra clase campesina, pueda mejorar su calidad de vida. Sin duda, Fernando, y eso es lo que más nos motiva a estar en esta campaña de Gustavo Petro y Francia Márquez, porque de todos los candidatos es el único que tiene una idea clara, es el único que tiene una propuesta realizable, una propuesta social que tiene que ver con el campo. Yo escuché muy detenidamente el discurso de Gustavo Petro en la ciudad de Medellín, y la verdad que a uno le da alegría, lo motiva el ver la manera como concibe él la economía campesina, cómo concibe él una nueva forma de reactivar la economía de este país. Y estoy seguro, Fernando, que estos sectores sean reconocidos y que tengan la oportunidad de acceder a bienes y a servicios que no han podido disfrutar durante tantos y tantos años. Pero Gustavo Petro también tiene una propuesta muy sólida en lo que tiene que ver con el tema ambiental. También tiene una propuesta muy sólida con el empleo, con la educación pública. Es decir, uno ahí ve verdaderas propuestas, y propuestas que son realizables y que desde toda perspectiva, pues lo que hacen es reivindicar, insisto, a las clases más necesitadas, a la clase media que cada vez está más empobrecida, y a todos esos sectores que han sido ninguneados durante todos estos años. Qué bueno que Gustavo Petro piense en beneficio del pueblo boyacense y el campesinado. Y en el área del medio ambiente, en donde usted
se mueve y ha tenido grandes proyectos. Hay nuevas posibilidades de que este mejore en el país. Sí, Fernando, lo que ha dicho Gustavo es que él piensa que hay que hacer una transición energética a largo plazo y que debemos reemplazar los combustibles fósiles por la producción de energía con combustibles fósiles por producción limpia, por la energía eólica, la del aire, por la energía solar. Pero eso es a largo plazo. Esos son proyectos que deben tener un inicio y entre más pronto iniciemos mejor, porque es que ya Europa, por ejemplo, ha planteado que al 2030, 2040, pues no van a producir más energía con base en el carbón. Y el petróleo tarde o temprano tendrá también que desaparecer porque el mundo se encuentra en una encrucijada ambiental que es de verdad bien preocupante. Hace poco veía un video en donde científicos y académicos de universidades españolas hacían unas protestas gritando de que por favor le coloquemos cuidado a la academia, a la ciencia y de que el planeta está en grave peligro. Y entonces proyectos como el del fracking, la prohibición del fracking, seguramente que en un gobierno de Gustavo Petro podrán ser una realidad, o la prohibición de fumigación con glifosato a los cultivos de uso ilícito, o el impulso a economías, a productores de energía eólica o solar, pero que sean más del Estado, porque pues es que ahora se están impulsando, por ejemplo, grandes proyectos de energía solar, Fernando, y todos están en manos de los privados. Y entonces vamos a llegar a la contradicción de que seguramente esa energía va a ser mucho más costosa que la que hoy estamos utilizando. Lo que haciendo es darle una gabela y darle otro negocio a los privados, como siempre, para que se enriquezcan de una manera desmedida en detrimento del bienestar de las clases más necesitadas. Eso es cierto, senador. Ya están inalcanzables pagar los servicios públicos y todo lo que conlleva esa tragedia que vive el pueblo colombiano. Quería preguntarle, senador, si hay posibilidades de que algo que el pueblo clama siempre y que reclama y que hemos notado que es una de las grandes dificultades y tragedias que vive el pueblo colombiano es lo relacionado con la banca, que está en manos de unos pocos y que los intereses son altísimos y que se jactan de decir que se ganan miles de millones de pesos. En la pandemia fueron los únicos que ganaron, pero miles de millones de pesos a costa de los intereses tan altos que paga el pueblo colombiano. Va a haber reformas en eso que diga, vamos a reformar y vamos a ponerle solución a ese poder tan desmedido que se vive en Colombia. Seguramente, Fernando, porque es que en el mundo se está dando un fenómeno que se llama la financiarización de la democracia. Y es que la democracia está girando en torno a intereses como los monetarios. Intereses no en el sentido de dinero, sino de lo que defiende cada uno. Y ese es un sector que no produce servicios, es un sector que no produce ni genera tanto empleo y es un sector con el cual hay que dialogar y sentarse y concertar. Es que ha dejado Gustavo Petro en claro es que su gobierno será un gobierno de concertación y mucho más cuando uno escucha, por ejemplo, las intervenciones o las entrevistas de Márquez, uno puede fácilmente deducir que estos serán gobiernos de concertación, no como los que hemos tenido hasta ahora, que son gobiernos de imposición de una ideología de derecha desalmada, en donde los intereses de las minorías y en donde valores como el valor de la vida, por ejemplo, no son prioridad. Entonces ese es un sector con el que hay que sentarse a dialogar y hacerlos
caer en la cuenta de que, como tú muy bien lo dices, Fernando, no es por lo menos ético y moral que después de la pandemia hayan dicho que obtuvieron ganancias, si mal no recuerdo, de más de 5 billones de pesos, cuando tenemos alrededor de 530.000 pymes quebradas, cuando muchas de la clase media regresó a la pobreza, cuando muchos campesinos no pudieron cultivar, los insumos no pudieron comprarlos. Entonces son sectores con los que hay que dialogar, concertar y llegar a acuerdos para que sean justos, para que haya más justicia social. Más. Escuchaba las parábolas de la Semana Santa, senador, y encontraba que lo más indeseable, llamémoslo así, que se presentaba en esa época y en todas las épocas, la ingratitud. Y me acordaba de usted que ha sido como que un damnificado de esa palabra, porque muchos de sus amigos, de manera ingrata, desconociendo su liderazgo y quienes los había llevado al poder, lo han abandonado. ¿Cómo se siente usted con esos parceritos, como les decía usted en el pasado, aquellos personajes que le dieron la espalda? No, Fernando, me siento de verdad absolutamente tranquilo. Pienso que durante la campaña que acabamos de llevar a cabo, lo que hicimos fue colocar en evidencia lo que estaba pasando en el departamento. Regresamos a las viejas épocas del clientelismo, a esas épocas de compra de votos, a esas épocas de la opulencia, pero yo me siento tranquilo, pienso que he cumplido con mi deber, pienso que en el Senado hice una labor ingente, una labor con cariño por mi Boyacá del alma, por toda esta clase campesina. Y bueno, ya si le dicen, compañero, no lo elegimos, pues que no debe dar un paso al costado y yo prácticamente doy por cerrada mi vida pública en Boyacá como candidato, lo que no quiere decir que seguramente no estaremos apoyando alternativas, jóvenes, estaremos apoyando propuestas, pero eso es producto de la naturaleza humana. Napoleón decía, dadle poder a un hombre y lo conoceréis, y eso es lo que hemos hecho, conocer muchas personas, muchos personajes, pero en mi corazón no existe ni rencor, ni mucho menos ese sentimiento atroz que es el odio, no. Simplemente hay un sentimiento, y debo confesarlo, de pesar, porque creo que Boyacá está viviendo una etapa nefasta en su historia reciente. Boyacá rezagada, ¿no, senador? Boyacá con Sí, esos dirigentes que tiene ahora, siente uno nostalgia y tristeza. Y personas como usted que le sirvieron al departamento, que como dice, lo hizo con cariño, con amor, con afecto, que le dio la oportunidad a mucha gente, le han dado la espalda y lo han dejado en el camino, como dicen. Pero usted tiene un gran electorado y una gran opinión, senador, que tiene que continuarla y yo sí celebro hoy liderando el movimiento en Boyacá de Gustavo Petro. pues en eso estamos, Fernando, pues ahí sí jugando nuestros restos para que el departamento entienda de que es necesario elegir a una persona que verdaderamente sea alternativa, que tenga una historia de vida dedicada a los intereses populares, que tenga ideas claras, que tenga experiencia, que tenga la posibilidad de sacar a este país del marasmo y del estancamiento en el que nos encontramos. Y estoy seguro, Fernando, que en esta primera vuelta Boyacá va a dar un testimonio de coherencia como siempre lo ha hecho en los grandes momentos y seguramente que aquí vamos a ganar con Gustavo Petro en el departamento de Boyacá. Sorprendería, ¿no, senador? Sorprendería que Boyacá, que ha sido tradicional,
que ha sido conservador, liberal, de pronto Gustavo Petro gane en el departamento. Ya sacó un representante a la Cámara que no lo tenía en muchos años y un senador de la República, entiendo que salió también de las listas de él. Eh, Usted de manera hidalga me imagino que tuvo la de estar en esa lista cerrada y no lo hizo por defender su ideario verdes. Sí, Fernando, yo fui uno de los fundadores de esta Partido Verde y bueno, es una construcción política que durante muchos años llevamos a cabo y que esperemos pues que continúe teniendo un buen futuro como el que hoy podríamos vislumbrar. Muchos integrantes de esta Alianza Verde como Camilo Romero, como Catherine Miranda, que ayer se acaba de unir a la campaña de Petro, como Jorge Guevara, como Inti Asprilla, como León Freddy. Muchos estamos en este proyecto porque creemos sobre todo en algo que es fundamental, la coherencia. Y la verdad, yo no creo en ese de la polarización y que de izquierda, no. Eso no es cierto, eso es lo que utilizan algunos candidatos pues para tratar de tener acceso a votos, pero que tiene que ver más bien esta campaña con una pregunta, si queremos seguir en lo mismo o si es hora de dar un cambio. E insisto, después de 201 años ya es hora de dar un cambio que no va a ser hacia el comunismo, eso no existe, el comunismo no existe, eso es carreta o hacia la expropiación, o eso tampoco existe. Simplemente va a ser un cambio hacia un gobierno que va a tener la capacidad y la sensibilidad de construir entre todos mejores alternativas para aquellos sectores que siempre han sido olvidados. La gente critica mucho eso, senador, de que Gustavo Petro sea últimamente con unos personajes funestos de la vida pública nacional y mencionan personajes como Benedetti y otros que son sinónimo de corrupción. No sé si se haya presentado investigaciones o no contra ellos, pero que su estilo político no le da garantía y seguridad al pueblo colombiano que quiere un cambio. ¿Usted cree que Petro ha cedido en sus criterios y en su ideológica para acceder al poder haciendo alianzas con personajes como estos? No, Fernando, sí, ya que acaba de pasar la Semana Santa, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Mire usted a ver en cuál de las campañas no hay de estos personajes, en todas, no hay una que no tenga. Gustavo lo que ha planteado es necesario convocar a diferentes sectores que estén identificados con su propuesta de gobierno y en la seguridad de que si alguno de ellos comete un ilícito, hará lo que hizo con los Moreno. Recuerden ustedes que el único político que ha tenido la capacidad, la valentía de denunciar a los mismos integrantes de su partido fue Gustavo Petro. Es decir, él no aplicó algo que en la ciencia política se llama la omertá política. Omertá es una palabra siciliana y era algo que utilizaban los mafiosos para comprometerse a que pasara lo que pasó, no denunciaría a los integrantes de sus mafias. Y eso lo coge un politólogo y lo vuelve en omertá política y dice, al interior de los partidos políticos también existen esos pactos secretos. Es decir, nadie denuncia a nadie de su partido porque por encima de la ética y la moral está un concepto como el de partido. Pues bien, Gustavo Petro demostró que para él la omertad política no tenía ninguna significación y fue él quien dio a los seguramente que lo hará con quien forme parte del gobierno y se atreva en determinado momento a ser indelicado con los recursos públicos. Por eso
Hablaba yo de testimonio de vida. ¿Cuál de los otros candidatos a la presidencia en este momento puede decir que ha tenido o que tuvo esa valentía de denunciar actos de acción de sus aliados o de sus partidarios? Entonces, me parece que eso obedece a un proyecto. Entonces, antes lo criticaban que porque era solo gente de izquierda, que no metía, y cuando empieza a llamar de otros partidos también lo critican. Yo recuerdo en una entrevista que tuve en un canal, Fernando, y alguien me hablaba de lo del tema de la expropiación, y les demostraba yo cómo quien propuso e hizo aprobar una ley de expropiación en el 2007 fue el expresidente Uribe. Y nadie dijo nada. Todo el mundo quedó callado. Y Gustavo apenas hizo la propuesta, no de expropiación como símbolo de quitarle la tierra al pequeño campesino, no, sino como una metodología a través de la cual se le iba a comprar la tierra a personas que tuvieran predios de más de 500 hectáreas improductivas. Eso ya existe en la Constitución, existe en la ley, la expropiación. Entonces, cada vez que Gustavo hace una propuesta, así la hayan hecho otros, eso es un escándalo impresionante, pero pienso que esa convocatoria que se está haciendo a diferentes sectores es la muestra más fehaciente de que este no va a ser un gobierno radical de izquierda, sino que va a ser un gobierno de concertación con los diferentes sectores del país. Que eso sería lo que esperaría el país, que haya concertación y que haya paz por fin. Pero usted, por ejemplo, senador, yo recuerdo que siendo usted gobernador participó en, con el gobierno del presidente Uribe. Recuerdo mucho que yo fui invitado a un Bogotá boyacencista, en donde el presidente Uribe resaltaba su gestión y su labor como gobernador del departamento de Boyacá. Creo que lo exaltó, lo condecoró. Yo no recuerdo precisamente qué fue, pero trabajaron ustedes en equipo, obviamente en defensa de los intereses del país y del departamento. Eso es cierto, ¿no? Sí, Fernando, a pesar de que nunca fui, ni soy, ni seré uribista, con él pudimos trabajar, él desde su ideología de derecha y yo desde mi ideología de centro izquierda. Hicimos grandes obras y hay que reconocerlo, una de ellas, la doble calzada. Esa obra se inició y se apropiaron los recursos en nuestro gobierno cuando fuimos gobernadores del departamento de Boyacá. Es quizá la más grande obra en los últimos siglos que ha tenido este departamento. Y entonces se trata de eso, de gobernar con todos y de llevarle bienestar a las clases, y las clases populares. Uno se aterra, ¿no, senador? Que usted que fue uno de los aladines de esa obra tan importante, la doble calzada de Tunja, Bogotá, perdón, Sogamoso, Bogotá, no sea reconocida por el pueblo boyacense, ¿no? Y que, como usted dice, llegue nuevamente el clientelismo a tomar las curules del Congreso de la República. Y lo más triste y lo más grave es con recursos que salen desde luego del mismo Estado y que no haya ninguna autoridad que haga valer esa condición de fiscal o de procurador o de juez de la República o de un ciudadano valiente que denuncie ese estilo vergonzoso y además corrupto del que Boyacá se vio envuelto en el último debate electoral, ¿no es cierto, senador? Sí, yo solo espero que quienes elija el pueblo boyacense, pues que continúen o hagan una labor mucho más importante que la nuestra. Labor que hasta ahora no se ha visto. Uno en los últimos gobiernos no ve que se hayan hecho grandes obras, que se hagan inversiones en beneficio del pueblo boyacense, vías estratégicas,
proyectos agropecuarios importantes. Y bueno, esperemos entonces que el pueblo boyacense elija bien y que los que ha elegido pues les correspondan a esa confianza que han colocado en ellos. Y sí, me parece que hay un fenómeno que es importante, que es el fenómeno de la corrupción, pero para eso hay que hacer unos cambios muy estructurales. Usted fíjese, por ejemplo, el actual contralor del departamento de Boyacá, pues, un contralor de bolsillo, un contralor que durante el debate electoral le pedía la renuncia a sus funcionarios porque tenía un compromiso político y no pasó nada. Entonces, un contralor como eso nunca va a controlar ni a los alcaldes ni al gobernador. Eso es un saludo a la bandera. Entonces, son instituciones que hay que cambiar de manera radical si queremos nosotros combatir verdaderamente la corrupción. Y lo propio debe hacerse también a nivel nacional. Yo siempre lo he dicho que el origen de las contralorías, de las procuradurías, deben ser diferentes y esas son las discusiones de fondo que hay que dar y siente que con Gustavo Petro se darán con un Congreso alternativo que verdaderamente quiera combatir la corrupción. Sí, que debe hacerlo. Es que es increíble, usted señala, senador, que tengamos un contralor de bolsillo, un contralor manejado por el gobierno departamental. Y entonces las denuncias y todos los sobrecostos y todos los actos indebidos que con frecuencia cometen, pues no hay nadie que nos defienda, no hay absolutamente ninguna persona que lo haga. Y así seguimos viviendo en Boyacá. A mí me da tristeza ya, senador, porque siento nostalgia de ver cómo se ha perdido el liderazgo, cómo ahora exaltan es la labor de aquellos que en poco tiempo se enriquecen y desde luego con las arcas del departamento y que no pasa nada. Es más, estuve en Soracá, que usted pues es querendón de Soracá también, y me decían los campesinos tomándonos una cerveza que qué hacían para presentar una tutela porque había un candidato que se la pasaba con la ruana de ellos, que era el símbolo de su trabajo y de su sencillez y de su honorabilidad, y que se consideraban que no la representaba con dignidad. ¿Cómo le parecen los campesinos protestando porque su ruana, su vestuario estaba siendo utilizado indebidamente políticamente? Sí, sí, todo eso es lamentable, Fernando, pero los ciudadanos y las ciudadanas tienen una herramienta que a veces no utilizan o que a veces desperdician y es el voto. Entonces, mientras no haya esa conciencia, mientras se critique, pero en el momento de elegir se elija a aquellos que no se debe elegir, pues no vamos a poder hacer nada. Pero bueno, seguiremos empecinados y como te decía, mi propósito en este momento pues es el eh, de ayudar a la campaña de Gustavo Petro en Boyacá y en el país. Y bueno, ojalá todos el día que tengamos que elegir en mayo salgamos a votar por una posibilidad alternativa, por una propuesta humana, por una propuesta en donde se defienda la vida y por una propuesta en donde verdaderamente nosotros podamos tener un cambio en el estado de cosas que hemos vivido hasta ahora. Sí, que quepan todos los boyacenses y que ojalá el gobierno que venga le ayude a Boyacá y que usted sea un vocero muy importante en ese gobierno al que usted aspira a que gane en las próximas elecciones. Senador, yo quería preguntarle, aprovechando que tuvo la gentileza de aceptar la invitación, como un balance de los proyectos, de las obras que usted como senador y como ministro de Justicia, que fue por los honores también que ha recibido del pueblo boyacense, los ha complacido con esos proyectos de ley tan importantes para el departamento de Boyacá, que de pronto nos señalará algunos de los que usted lideró en el Congreso de la República. Fernando, en este periodo me dediqué casi que exclusivamente a defender el tema campesino y a defender el tema ambiental.
Nos aprobaron proyectos como el de la ley del árbol, pudimos tener proyectos como el de asociatividad campesina, al cual le falta únicamente la conciliación, proyectos como el del Día del Campesino, otros proyectos que nunca nos aprobaron porque eran proyectos que cambiaban sustancialmente todo el estado que hoy se vive en el campo agropecuario, como el de titulación de pequeños predios, otros en el campo ambiental como el de la prohibición del fracking, la prohibición de fumigación con glifosato. Llevamos a cabo muchos debates de control político, alrededor de 34 debates de control político sobre temas como el impuesto al carbono. Hubo proyectos de ley que nosotros motivamos para que el gobierno nacional los presentara, como el proyecto de compras públicas, como el proyecto de insumos. Es decir, trabajamos denodadamente, pero hoy recuerdo las palabras de Gerlain y lo digo pues con satisfacción, no con ningún dolor ni nada, porque yo entiendo lo que es la democracia, pero recuerdo que Gerlain decía: hombre, Londoño, espero que haya aprendido la lección. Uno al Congreso no viene a trabajar mucho, uno viene es hacer otras cosas para poder tener plata para la campaña, decía el Gerley. Me resisto a creer que eso sea cierto, pero lo que sí es evidente es que durante estos 4 años trabajamos mucho por el sector campesino, y eso me doy por bien servido porque muchos colombianos y colombianas me dieron la oportunidad de aprender demasiado este sector y de trabajar por ellos, que era lo que buscábamos. Senador, finalmente y rápidamente, usted sabe cómo son los medios de televisión. Un mensaje para los boyacenses de despedida y sobre todo para los televidentes de Rescatemos a Boyacá. Bueno, a ellos todos un cordial, efusivo y cariñoso saludo, y mi invitación para que elijamos a la mejor opción que hay en este momento para la presidencia, para que entendamos que es la oportunidad de darle un vuelco a este país, de llevar a cabo una acción de justicia social en donde los más necesitados, en donde esos sectores que han sido desconocidos puedan ser reivindicados y puedan lograr un bienestar. Y cuando hablo de esos sectores, Fernando, no hablo únicamente y paisanos y paisanitas de los campesinos, de los indígenas, de las negritudes raizales, palenqueras o afrodescendientes, sino hablo también de esa clase media que cada vez más está empobrecida, de esos propietarios de las MIPIMES, de esos pequeños mineros, de toda esa gente que ve que durante estos 201 años no les han solucionado sus problemas. Entonces es una invitación a votar por Gustavo Petro y por Francia, fórmula que de verdad será ganadora, pero que seguramente, insisto, sabrá concertar para que podamos construir una nueva Colombia, esa Colombia que hemos soñado, seguramente usted y yo, Fernando, desde nuestras épocas de juventud. Bueno, senador, mil gracias por estar en Rescatemos a Boyacá. Y ustedes, más de 7 de la noche, domingo 5 de la tarde, Rescatemos a Boyacá, su programa de opinión. Escuchen y decidan, pero por favor participen. Feliz noche.